es la craneosinostosis en el síndrome. Hemos hablado de las tres principales y esta sería ya la que ocupa el tercer lugar, y como ya vamos a ver, vamos a dar información como de información general de qué es el síndrome de Pfeiffer, cómo diagnosticarlo y la clasificación, que puede ser muy relevante en el momento de definir el manejo que se va a ofrecer, y vamos a ir sacando conclusiones a lo largo de la presentación. Mi nombre es Daniel Alberto Polinar García, residente de cuarto año de la Universidad de Antioquia. Entonces, como les decíamos, en las craneosinostosis sindrómicas pueden haber hasta 80 patologías que están relacionadas con craneosinostosis sindrómicas. Miren ustedes, estas 8 son las más frecuentes, y la que vamos a revisar hoy, que es el Pfeiffer, ocupa el tercer puesto. Fue descrito por primera vez en 1964 por el doctor Rudolf Pfeiffer, y también es llamada la acrocefalosindactilia tipo 5. Acrocéfalo, que quiere decir un cráneo en torre o en punta, y la sindactilia, que es la fusión de los dedos de las manos o de los pies. Un poquito de recuento acá. Tenemos la bóveda craneal en un niño, donde tenemos los huesos frontales. Entre esos dos huesos frontales va a estar la sutura metópica. Vamos a tener frontal y parietal, que va a estar entre ellas dos, va a estar la sutura coronal, como ven acá. Entre esos huesos frontales y los parietales, la fontanela anterior, los huesos parietales y el hueso occipital, entre ellos la fontanela posterior, y lo separa el hueso parietal del occipital, la sutura landoidea. Pero hay otras suturas también importantes, y que en el caso del Pfeiffer va a tener una importancia más relevante, que son esta zona acá del terion, que está formado por la sutura coronal, ¿cierto? Y las suturas que van a estar en relación con el ala del esfenoides, que son la frontoesfenoidal, la paretoesfenoidal y la escamoesfenoidal, y la sutura escamosa también va a tener una relevancia importante. Pongo esta foto porque aquí sacamos la primera conclusión, que en el Pfeiffer, sobre todo en el Pfeiffer que vamos a ver con la deformidad del cráneo ventréolo, estas fontanelas van a tener una participación relevante, que ya veremos más adelante. En cuanto a la epidemiología, se dice que se presenta 1 por 100.000 nacidos vivos. Ocupa el tercer puesto de las craneosinostosis sindrómicas, siendo el 15% de las craneosinostosis sindrómicas en su prevalencia. El promedio de cirugías y el impacto que puede dar tanto económico como social a estos pacientes es bastante alto. Miren el promedio de cirugías por pacientes de 9.3 cirugías, siendo en algunos estudios incluso hablan que en los 10 primeros años de vida pueden tener de 1 a 2 cirugías anuales, tratando de corregir o dar una forma tanto estética también como la parte funcional y de hipertensión intracraneal que hay que manejar. Hay casos esporádicos, sin embargo la mayoría están relacionados con las mutaciones. Miren ustedes, las mutaciones más frecuentes son, o las mutaciones son hasta 25, pero son más relacionadas con el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está más relacionado, presenta las complicaciones. El Pfeiffer más grave está relacionado con el receptor factor de crecimiento tipo 2, el receptor. Una morfología grave más alterada. Es una patología que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Sin embargo, traje estas dos imágenes porque ustedes ven acá, si bien esta señora tiene unas alteraciones morfológicas, no son tan marcadas como la imagen que vemos a la derecha, donde el fenotipo o las características craneofaciales son mucho más marcadas en esta paciente. Esta señora tuvo su hijo también con síndrome de Pfeiffer. Miren que llegan ambas a la edad adulta. Sin embargo, miren que puede ser muy variable. Y esta historia de esta paciente que está acá al lado derecho es muy curiosa. Es una historia de que leyendo el tema me encontré,
una señora que tuvo 9 hijos, de los cuales 6 nacieron con Pfeiffer y 2 fallecieron por obstrucción de la vía aérea. Entonces ahí podemos sacar la primera conclusión o 2 conclusiones. Lo primero es que el fenotipo no va a ser totalmente característico o similar o tan parecidos como en otras patologías como puede ser el cruzón. Y lo otro es que la mayor mortalidad o la principal mortalidad, una de las causas principales de mortalidad es la obstrucción de la vía aérea, que puede ser multinivel y ya veremos más adelante. Entonces, como le decía, las características del síndrome de Pfeiffer son grados variables, pueden tener la morfología y grados variables de la sinostosis craneal y de la hipoplasia del tercio del medio facial. Hay otras características que son muy definitorias de Pfeiffer, como son los pulgares anchos, como se ven acá en esta imagen y en esta imagen, y también los gruesos artejos anchos y la sindactilia, que puede ser, que generalmente es parcial, que puede ser del segundo y tercer dedo, o del tercero y cuarto, o del segundo, tercer y cuarto dedo, como nos muestra acá la imagen. Otras características y son las anomalías esqueléticas, como es la sinostosis radiohumeral y el Chiari. Miren la imagen que ustedes tienen acá, el Chiari. Y esas anomalías como el Chiari pueden llevar a otras alteraciones del sistema nervioso central, como la hidrocefalia, que se ve acá, y también asociado a un Chiari. Y hay otras anomalías que de pronto para nosotros como neurocirujanos no tienen tanta implicación en esta revisión, que son anomalías gastrointestinales, ano imperforado y otras complicaciones. Este cuadro puede ser algo complejo de entender, sin embargo, lo que muestra es que tenemos las anormalidades del cráneo, entonces tenemos la bóveda craneal y tenemos la base de cráneo y tenemos el esqueleto facial. Entonces tenemos que en el cráneo se puede tener, o en ese bóveda craneal, podemos tener la frente alta, braquicefalia, acrocefalia, craniosinostosis, que puede ser de la sutura coronal, landoidea, sagital, la oxicefalia, la turribraquicefalia, las prominencias frontales, miren acá, que es muy importante la deformidad en cráneo de trébol, y el aumento de la altura del cráneo. En la base de cráneo vamos a tener una hipoplasia de la base de cráneo, una fosa craneal anterior estrecha, anormalidades del hueso temporal, atresia del canal auditivo, hipoplasia del oído medio, el foramen magno pequeño, entre otras que podemos tener. Y en la parte facial, las suturas se van a fusionar de manera prematura con una hipoplasia en maxilar. El volumen intraorbitario va a estar muy reducido, lo que va a llevar a consecuencias como la proptosis, el hipertelorismo, la atresia de la cobana o la estenosis de la cobana. Es muy característico y muy frecuente en estos pacientes. Paladar hendido, ¿cierto? El aplanamiento del puente nasal, la mandíbula prominente y la nariz puntiaguda. Y así como tenemos esas alteraciones craneales, también tenemos varias alteraciones en el cerebro, en alteraciones cerebrales que pueden ser tanto primarias como secundarias. Las primarias, miren todas las que aquí están: megalocefalia, encefalocelia, alteraciones de todo lo que es la vía visual, septum pelúcido, agenesia del septum pelúcido, alteraciones ventriculares que pueden también tener ventriculomegalia, alteraciones de la amígdala, del hipocampo, entre otras. Y las secundarias están más asociadas, por ejemplo, la hidrocefalia es muy frecuente en estos pacientes, la distorsión global de la anatomía, y el Chiari 1 va a tener también una participación importante en estos pacientes que van a buscar, tienen restricción del crecimiento hacia lateral de la bóveda craneana, entonces el cerebro sigue creciendo, la estructura encefálica sigue creciendo y busca por dónde y genera que se presente esa herniación hacia el foramen magno. Otros signos que hay que tener muy en cuenta, aparte de las características principales que son la sinostosis craneal, la sindactilia y los gruesos artejos o los pulgares anchos, es la estenosis y la atresia de cobana, que sobre todo se va a presentar en la clasificación 2 y 3, que ya vamos a ver más adelante, las anormalidades laringotraqueales, las convulsiones y la aversión sacrocórtica. Entonces hay una clasificación que, como sabemos, toda clasificación debe tener una utilidad, y en este caso es predecir el pronóstico del deterioro mental y la supervivencia. Y asimismo, dado esto, llega a ser
útil en el momento de definir 3, la dividió en 3 grados o en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esos porcentajes que ustedes ven son de un estudio que ha sido hasta el momento el más grande de Pfeiffer, 28 pacientes, donde ven que el 61% de los pacientes fueron tipo 1, el tipo 2 es el 25% y el tipo 3 el 14%, y entre más grande es el grado o el tipo, más severa va a ser la enfermedad y las manifestaciones tanto morfológicas como también las alteraciones clínicas. El tipo 1 es el denominado clásico, es una craneosinostosis bicoronal simétrica, o sea, estos pacientes van a tener una braquicefalia. La sindactilia va a ser variable, puede ser de 2 o 3 dedos, los pulgares gruesos y los gruesos artejos anchos, perdón, que es definitorio de esta patología, la inteligencia es normal o casi normal, y dado que las alteraciones no son tan severas, tanto en su parte intelectual y su parte cognitiva, estos pacientes llegan a la edad adulta y pueden desarrollar una vida casi normal. Entonces aquí esta imagen muestra lo que sería un paciente con una craneosinostosis sindrómica con una predominancia de esta braquicefalia. Miren ustedes que cuando ya están los casos tan severos, ya hay una estenosis tan severa de esas suturas coronales que ya se forman unos puentes o como unas crestas óseas donde se fusionó esa y ven que hay compromisos de otras suturas que se ven fusionadas, a diferencia de la braquicefalia convencional, donde ustedes ven que ahí, si bien está comprometida la sutura coronal, las otras suturas pueden estar sin compromiso. A otro distintivo es, por ejemplo, acá, ven ustedes la hipoplasia facial del tercio medio de la cara y también alteraciones de, por ejemplo, maloclusión o alteraciones mandibulares. El diámetro anteroposterior en estas que son sindrómicas, por lo general está muy reducido o más reducido en comparación con las que no son sindrómicas. Este paciente es el caso, un paciente que ya llegó a una edad adulta, pero tiene un Pfeiffer 1, más bien. Se le hicieron 2 a 3 cirugías de avances y reconstrucciones para la craneosinostosis. Miren las características del dedo pulgar o el primer dedo de la mano ancho y la sindactilia entre tercer y cuarto dedo de la mano. Aquí tenemos también que tiene una mordida abierta y alteraciones faciales que, si bien son evidentes, no son tan dramáticas como las que vamos a ver más adelante. El tipo 2, lo definitorio de este tipo 2 es la presencia del cráneo en trébol, que ya les voy a explicar qué es el cráneo en trébol, pero también puede tener otras variantes como son la turricefalia y el hiperterorismo. Van a llevar a una proptosis ocular grave, que no, va a impedir ese cierre palpebral completamente, puede llevar a úlceras corneales, queratitis, alteraciones visuales, alquilosis de los codos, los pulgares y los gruesos artejos van a ser anchos, eso es definitorio del Pfeiffer, y la alteración neurológica es más grave que el tipo 1, están relacionados con hidrocefalia en un porcentaje nada despreciable, y el mal pronóstico, y generalmente estos pacientes mueren en la primera o segunda década de la vida. Esto es lo que sería un cráneo en trébol, es una imagen esquemática donde ven ustedes, y el cráneo en trébol no es más que el compromiso de todas las suturas craneales, excepto dos principalmente, que la sutura metópica acá y la sutura escamosa. Por eso puse la imagen al comienzo, que es muy importante, porque esa sutura escamosa va a permanecer abierta y es lo que va a permitir que en el momento del crecimiento del cerebro es la única que va a permitir esa expansión y por ende, al ser la única, estas prominencias temporales se van a formar al lado y lado y teniendo una sutura sagital fusionada y una sutura coronal también fusionada, así como la landoidea, nos van a dar un diámetro biparietal muy estrecho, ¿cierto? Por la sutura sagital y además de eso un diámetro anteroposterior también estrecho, dado compromiso sutura landoidea y la sutura coronal. Hay otras características como es el hipertelorismo, la distancia intercantal elevada. Aquí vemos ya un dibujo, ya un poquito un modelo, un dibujo más claro. Miren ustedes, la frente va a estar alta, van a ver un diámetro o un antero posterior de la órbita que va a estar reducido.
Aquí vamos a ver la sutura escamosa que va a estar abierta y va a permitir que este cerebro crezca hacia esta zona y va a ocupar ese espacio y se formen estas prominencias que son estas prominencias temporales. Asimismo se va a tener este asterisco B, el arco cigomático, el cual generalmente va a estar descendido, y asimismo la implantación baja de las orejas y, como ustedes ven acá, el hipertelorismo con una distancia intercantal también elevada. Esto ya distancia intercantal elevada, miren las orejas por acá abajo, las prominencias temporales, el diámetro biparietal reducido, la frente alta que se ve en esta imagen, y pueden haber casos más graves o más severos como es este que se muestra acá. Miren las prominencias todavía más marcadas, ya la proptosis más marcada, y miren este diámetro anteroposterior tan reducido que presenta este paciente. El tipo 3 es el más grave de todos, es el que presenta más complicaciones, más severo, a pesar de que su morfología no es tan abrumadora como el tipo 2, porque no tiene el cráneo entrevo. Entonces es una forma de diferenciarlo. Sí puede tener malformaciones craneales variables, como muestra la imagen, donde ustedes ven que es un compromiso de la sutura sagital, pero puede ser variable el compromiso que tiene asociado al compromiso de otras suturas adicionalmente. La proptosis va a ser muy grave, va a ser severa, y eso es dado porque tiene una base craneal anterior mucho más corta que todas las otras dos presentaciones, el tipo 1 y el tipo 2, y las alteraciones neurológicas van a ser graves. Y por lo general estos pacientes mueren pronto en la primera década de la vida. Aquí entonces saco la conclusión que, si bien estos niños del grado 3 fenotípicamente o estéticamente no están tan comprometidos como los grados 2, su compromiso neurocognitivo y su parte clínica anatómica puede estar muy, muy distorsionada. Miren, tipo 3, un niño en su periodo neonatal, ven ya el compromiso, la proptosis severa que presentan estos niños, tiene una fosa anterior muy estrecha, lo que genera la proptosis. Además de eso, ellos van evolucionando, aquí ya tiene 3 años, implantación baja de las orejas, entre otras características, y casos más graves como ya una proptosis tan severa como la que se muestra en este niño, ya con una queratitis y seguramente una úlcera corneal, con la pérdida de ese ojito y esa visión. Estas son como el resumen de las características o el aspecto físico que pueden tener estos niños. Miren que el tipo 1, la imagen de la izquierda, si bien tiene alteraciones anatómicas, morfológicas, no son tan marcadas como el grado 2, que es evidente, muy evidente, y el grado 3, que, si bien les decía, las malformaciones anatómicas o el aspecto físico no es tan dramático, sí su condición clínica y sus malformaciones son mucho más severas, como ya les voy a mostrar. Entonces este cuadro lo traje y lo quise colocar para que miremos las características de cada uno, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Miren que el tipo 1 puede cursar con braquicefalia, dado por la sinostosis bicoronal, microcefalia y la macrocrania, y estos niños generalmente son de un carácter pasivo, pueden tener antropofobia y la inteligencia normal, lo que llega a que se desarrollen en la edad adulta con una normalidad casi normal, ¿sí? Los tipo 2 y los tipo 3 son muy parecidos, pero hay unas diferencias. ¿Cuáles son? El tipo 2, como les decía, tiene el cráneo en trébol, el tipo 3 no. Y el tipo 3 es el que tiene la fosa craneal anterior o el piso craneal anterior mucho más pequeño, lo que va a generar que la proptosis sea más marcada. Pero mire, ambos tienen presencia de Chiari tipo 1, hipertensión intracraneana, drenaje venoso anómalo, las convulsiones, déficit cognitivos severos, déficits neurológicos también severos, y retraso en el desarrollo o en el neurodesarrollo. Hay otras características que también son presentes en el Pfeiffer que son importantes mencionarlas, como son entonces la atresia aural, que se puede presentar en varios grados, como ustedes ven, y se presenta más que todo en los grados 2 y grado 3, así como la pérdida de la audición, que es una característica, aparte de la estenosis de la cobana y las características físicas que ya conocemos, es una característica muy relevante, porque miren que en total casi el 86% en este estudio de estos niños, que fue el estudio más grande de 28 pacientes, conductiva, y eso se presenta
en un 100% en el grado 3. La indicación de traqueostomía o ese compromiso de atresia de la cobana o de la vía respiratoria o estenosis de la vía aérea se puede presentar hasta en un 100% en el tipo 2 y en el tipo 3, así como la hidrocefalia se presenta más dependiendo a mayor grado, miren 58.8 en el tipo 1, tipo 2 71.4 y tipo 3 en el 100%, y las malformaciones de Chiari se presentan el 70.6 en el tipo 1 y en el 100% de la totalidad en el tipo 2 y tipo 3. ¿Qué nos puede diferenciar con el cruzón? Porque las características físicas, sobre todo del tipo 1, pueden ser muy parecidas y lo que nos puede diferenciar son las anormalidades de los pies y las manos. Y con algo del upper es que la alteración auditiva va a ser muy marcada con la atresia que pueden presentar estos niños e incluso el requerir la traqueostomía por la estenosis de la cobana. Ya cuando vamos a hacer el estudio de estos niños, pues el tipo 2, la morfología con sospecha de Pfeiffer es alta, que es si bien el cráneo entreol se puede presentar con otros síndromes, es más frecuente en el Pfeiffer. La radiografía puede ayudar a mostrar algo de morfología, sin embargo, el examen de elección sigue siendo la tomografía y aún más cuando se hace una reconstrucción 3D como está en esta imagen. En esta imagen vemos la tomografía nos ayuda a mirar el cierre prematuro de las suturas, la morfología craneal, pero también muestra patrones tan característicos que miren que se ven en las dos imágenes, como este que es una imagen como de queso suizo, o también llamado craniolacunia, que van a ser zonas que van a estar desprovistas de calota o de hueso, o el hueso es muy delgadito y en la tomografía no se logra ver bien, y van a ser espacios que van a estar expuestos o que hay un riesgo que la dura madre va a estar más fácil a tener un desgarro y una fístula helicoencefalorraquídea. La resonancia, sin duda, para nosotros como neurocirujanos es también para ver el Chiari y la hidrocefalia y ver si tiene, recordar que el Chiari es muy fricción. A estos niños hay que hacerles estudios auditivos porque hasta el 86% de estos niños tienen hipoacusia conductiva moderada a severa. Ya para hablar del manejo, pues una triada que debemos tener en cuenta en estos niños es que los objetivos, o sea, lo que queremos abordar o lo que queremos mejorar en estos niños, que es la atenuación de la PIC, que generalmente está elevada. Pues imaginen ustedes tener esa morfología craneal, por ejemplo, en el cráneo ventral, que no se puede expandir ese cráneo para ningún lado. Esos niños pueden tener la presión intracraneal elevada y puede a eso estar asociada a una hidrocefalia que va a perpetuarla más. La mejoría de la proporción cefalocraneal o craniofacial y tratamiento de la disfunción respiratoria. Muy importante esos tres pilares. Esos son los tres pilares de tratamiento. Y el manejo en sí es una combinación del manejo quirúrgico, la cirugía, el manejo médico y el manejo psicosocial. El impacto social que tienen estos niños y sus familias de la morfología que pueden tener es bastante alto, entonces es recomendable tener una compañía de trabajo social, psicología, psiquiatría en caso que sea pertinente. Y ya en la parte quirúrgica es un abordaje que es multidisciplinario, que puede ser en manejo conjunto o por fases, pero que debe involucrar a neurocirugía y a cirugía plástica y maxilofacial sobre todo, y en casos ya más seleccionados al oftalmólogo y al otorrinolaringólogo. En la parte de neurocirugía, aparte del manejo de la cranioanginostosis, es importante tener claro que también se requiere el manejo del Chiari, que miren ustedes que se presentan hasta en el 84% de los pacientes, se presenta en el 71% de los pacientes que tienen tipo 1 y en el 100% de los pacientes tipo 2 y tipo 3. O sea, el Chiari es una patología que es casi presente en la mayoría de estos pacientes con Pfeiffer y van a requerir la cirugía de descompresión o van a ser Chiari sintomáticos hasta en el 50% de los casos, siendo más frecuentes en el tipo 3 y en el tipo 2 y también va a tener un valor que está por encima de la mitad de los casos.
Estos niños, como les decía, la hidrocefalia también va a estar muy presente y esa hidrocefalia, el 50% van a ser llevados a derivación ventriculoperitoneal. Se ha mostrado que el ponerles una derivación ventriculoperitoneal en estos niños puede favorecer también la aparición de Chiari. Miren, 100% hacen Chiari y 57% de los niños van a ser sintomáticos y van a requerir tratamiento quirúrgico. Cuestión que no se ve tanto cuando se hace una tercirventriculostomía endoscópica en caso tal de que la estenosis acueductal sea la causa de la hidrocefalia. Los objetivos del tratamiento quirúrgico, como ya habíamos mencionado previamente, el cambio de la presión intracraneana, eso quiere que esa hipertensión puede estar dado por la alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo y además de eso, la circulación venosa. Restablecer las asociaciones espaciales entre las estructuras craneales y entre las estructuras vasculares y cerebrales dentro de ese cráneo, realinear los vectores calvariales responsables del crecimiento, tratar de dar una morfología o un crecimiento o una evolución de crecimiento de ese cráneo lo más cercano a la normalidad, y ya después de que se hayan cumplido estos tres objetivos, subsanar las anomalías cosméticas y funcionales que se puedan arreglar, ya participación de cirugía plástica y las otras especialidades, ya tratando de dar una morfología un poquito más normal. Lo primero que hay que tener en cuenta es mejorar la parte funcional y la parte de liberar la presión intracraniana, que es lo que puede matar a estos niños. En cirugía, ya estando en el quirófano, tenemos varios retos y el reto anestésico va a ser la alteración de la vía respiratoria, que va a presentar obstrucciones multinivel, que ya ha sido reincidente contándoles esto, y las alteraciones cardiovasculares. Estos niños a veces tienen muchas dificultades para la vía aérea y por eso, como mirábamos, muchos de ellos van a requerir traqueostomías. Las opciones quirúrgicas que tenemos para la reconstrucción del cráneo o la corrección de la sinostosis, entonces tenemos la expansión posterior y los avances anteriores que pueden ser el frontoorbitario, el craneofacial, el maxilomandibular. La derivación del líquido cefalorraquídeo por la hidrocefalia es importante tenerla en cuenta y también asimismo ahí les coloqué la cirugía del Chiari. ¿Cuándo es el tiempo de cirugía? Igual que las otras sinostosis sindrómicas y en general las craniosinostosis, el tiempo ideal, entre más temprano usted coja a ese niño, puede tener mejores resultados funcionales y estéticos, porque va a generar a los 3 o a los 6 meses, va a tener un chance de tener una mejor remodelación y reorganización de la bóveda craneal. Entre los 4 y 8 meses usted puede hacer la distracción, se pueden hacer, a comenzar a hacer las reconstrucciones faciales, y a los 8 a 12 años y durante toda la primera y segunda década de la vida se pueden hacer manejos más orientados a la parte facial. Entonces este cuadro, que es un cuadro general para todas las craniosinostosis sindrómicas y que aplica para el Pfeiffer, miren ustedes que debajo de los 3 meses lo que hacen es liberar o hacer esas craniectomías para tratar de liberar la presión que pueda tener ese cerebro creciendo, que con unas estructuras fusionadas no se permite un crecimiento adecuado, y sobre todo en esos manejos cuando hay muchas suturas comprometidas. Este abordaje antes de los 3 meses se puede hacer y es ideal hacerlo si se puede y si el paciente, las características de las suturas comprometidas lo permiten, hacerlo por vía endoscópica, que ya vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene. A los 6 y 8 meses se puede hacer la distracción posterior si es caso que usted lo necesita, y a los 10 a 18 meses se pueden hacer reconstrucciones adicionales, o en caso tal de que no se haya hecho una reconstrucción precoz, generalmente hasta los 18 meses se puede hacer un abordaje vía abierto para poder hacer la corrección o la reconstrucción del cráneo o corrección de la sinostosis. Y miren ustedes que las cirugías faciales ya pueden ser hechas entre la primera y la segunda década de la vida. Pero entonces, según la clasificación, esto también la clasificación del Pfeiffer también nos debe orientar a qué opciones quirúrgicas tenemos y qué debemos hacer. Entonces, el tipo 1, que son pacientes que generalmente están levemente afectados, que van a tener un compromiso de la sutura coronal bilateral, ¿cierto? Van a tener una braquicefalia. El tratamiento va a ser la suturectomía. Usted la puede hacer endoscópica o la puede hacer abierta, pero ese es el tratamiento ideal. Y en caso tal de que usted requiera un manejo un poco más agresivo o más tardío, después de que no lo hizo antes de los 3 a 6 meses,
Los avances anteriores también son muy útiles, ya abiertos o endoscópicos, dependiendo el caso, son los que son indicados para los tipo 1. Pero los tipo 2 son dos casos más graves, sobre todo el cráneo en trébol, que va a involucrar múltiples suturas. Usted puede hacer la suturectomía, perdón, endoscópica o abierta. Los avances anteriores y posteriores están descritos en la literatura, llevando a un paciente a un tiempo en avance anterior, después de la expansión posterior. Y en los casos muy severos, cuando el niño tenga una hipertensión intracraniana o una morfología muy alterada, es recomendable llevar a estos pacientes a una cirugía precoz, que es con el ánimo de descomprimir esa parte media que está totalmente limitando el crecimiento del cerebro. Y esta cirugía puede ser incluso más precoz. Cuando hablamos de más precoz, puede ser entre las 8 a las 16 semanas de vida, es decir, entre los 2 meses a los 4 meses. Y son estos casos que son muy severos, donde ustedes ven que hay una restricción severa ya del crecimiento. Miren ustedes lo que lograría hacerse una liberación de este hueso para tratar de que la morfología craneal tenga una estética mayor, pero además de eso, lo más importante en este caso es la liberación de la presión intracraneana, como en este caso también se ve. Entonces, es este caso, expansión craneal temprana para liberación cerebral. Miren ustedes este niño y lo llevan a cirugía y miren los resultados que se pueden obtener ya en un postquirúrgico. Miren seguramente cráneo en trébol, que como miramos están muy relacionados a tener traqueostomía, que es otra consecuencia de estos Pfeiffer tipo 2 y tipo 3. El Chiari, la descompresión, hay autores que sugieren que si usted va a llevar al niño a una cirugía grande, trate de intente hacer toda la cirugía, la descompresión. Muchos autores hablan de solo retirar el hueso, solo hacer la craniectomía sin necesidad de abrir la dura madre, pero hay otros autores, hay un común debate ahí, que dicen que en caso tal de que usted va a esperar la sinostosis y el niño tiene un Chiari que no sea sintomático, usted puede esperar y es ideal llevarlo después del año de edad porque hay menos riesgo que por la regeneración dural ese retiro de hueso se vuelva a osificar. O sea, esa craniectomía que usted hizo se vuelva a reducir y los efectos cuando pasa esto son transitorios, los efectos de descompresión, mientras que se ha visto que en niños mayores de un año que usted los lleva a la cirugía o la descompresión suroccipital, los resultados o los beneficios de la descompresión pueden ser permanentes. Entonces, cuando hablamos de los avances anteriores, ya les mostré que habían 3 o 4, pero el que más estamos relacionando nosotros es el avance frontoorbitario o craniofacial, ¿cierto? El avance frontoorbitario, como ustedes lo ven acá, es hacer abrir la sutura coronal, ¿cierto? Y avanzar ese colgajo óseo, además de la sutura coronal, también el compromiso acá que implica el techo de la órbita y parte de la pared de la órbita. Acá se ponen unos distractores o distractores, no, unas placas, que lo que va a llevar es a que eso permanezca, unas placas absorbibles que va a permitir que esa ostomía o esa osteotomía, permita que esté separada, que dé el espacio, tratando de corregir estos casos que serían para el Pfeiffer tipo 1, donde está el compromiso de las suturas coronales bilateral. Este es un caso de la literatura donde ven este niño o esta niña, con una alteración o una reducción en el diámetro anteroposterior, en Pfeiffer tipo 1, compromiso de la sutura coronal. Miren la morfología que tienen. Y esta niña lleva 2 cirugías de avances frontoorbitarios, una cirugía de expansión posterior y una cirugía de Lefort, y este es el resultado estético que se llega a tener a los 9 años, si bien la morfología en relación a la normalidad está alterada, pero pues se trata de la cirugía un poco lo más funcional posible y ya la parte estética se ve en el transcurso de la primera y segunda década. Este niño es otro niño con un Pfeiffer 1, miren cómo se ve, no se ve tan marcado como la niña del caso anterior. Sin embargo, también fue llevado a cirugía, se le hicieron 3 cirugías de avances anteriores y una cirugía de avance por medio de un Lefort, y este es el resultado ya en la adolescencia que tiene este paciente. La expansión posterior puede ser solamente se realiza de la siguiente manera.
casi ya no se hace, pues pero se indica en casos severos de compromiso de las estructuras landoideas. Miren ustedes acá la craniotomía que tocaría hacer. Acá hacen la craniotomía, lo que hacen es hacer una craniotomía de esta banda posterior y se colocan unas mallas adosadas a un distractor que va a permitir que a medida que vaya creciendo este cráneo, el cerebro, perdón, este hueso se va yendo hacia atrás y estos distractores van a permitir ese movimiento para que se pueda tener una morfología más normal. Miren ustedes lo que sería la cirugía, es colocar estos distractores después de hacer esta craniotomía, los distractores, y este es el resultado. Miren este niño con un diámetro anteroposterior muy reducido, a expensas sobre todo en la parte posterior, suturas landoideas, y miren ustedes el resultado que puede llegar a tener posterior. Miren que logra tener una morfología algo más normal, aumentando ese diámetro anteroposterior. Este es otro caso parecido también, miren ustedes. Maluco tener estas barras, estos distractores ahí expuestos, porque eso va a quedar en el posoperatorio y después lleva la otra cirugía para retirarlas. Miren ustedes, sin embargo, la morfología que sí se puede recuperar algo, una morfología craneal y el diámetro anteroposterior, liberando algo de presión intracraneana. Entonces la cirugía puede ser abierta o endoscópica. Vuelvo a repetir esto, la abierta va a tener unas desventajas, incisiones grandes, riesgo de sangrado, infección, pero las indicaciones son cuando tenemos unas craneosinostosis bicoronales. Pongo acá el asterisco porque es cuando se presentan niños de más de 6 meses y cuando usted va a hacer un avance frontoorbitario, por lo general usted lo hace abierto. La cirugía endoscópica, pues, si bien va a tener unas incisiones más pequeñas, se puede hacer una cirugía que en edades más tempranas está más indicado, menos riesgo de sangrado, o el sangrado es menor más bien. Cranectomía, la sutura comprometida se puede realizar por medio de esto y se pueden hacer unas maniobras de remodelado para dirigir el crecimiento y está más indicado en las suturas sagitales y metópicas, pero eso también ya depende de la experticia del cirujano, porque miren todas las suturas que podemos involucrar por medio de un abordaje endoscópico, ¿cierto? Depende ya del el sitio y el número de incisiones que usted tenga que hacer. Miren ustedes que en este caso es una sutura coronal, por ejemplo, aplicaría para un Pfeiffer tipo 1. Ustedes hacen unas incisiones laterales a la altura de la línea temporal superior, 2 a 3 centímetros posterior de la implantación del cabello, y ahí lo que se hace es esas incisiones y se hace hacia el lateral hasta llegar a la escama, a la estructura escamosa, y hacia arriba hasta llegar a la fontanela anterior, y daría la incisión al otro lado para los abordajes para bilaterales. Igualmente aplicaría para la landoidea, igualmente para la sagital. Entonces la endoscopia se puede hacer multisutura, lo único que cambiaría es el número de incisiones que usted tiene que hacer. Y ya para terminar, pues ponemos este caso que fue hecho por el doctor Cortés durante su entrenamiento en el Fellow. Un cráneo en trébol, miren las características, las prominencias temporales, la craniolacunia o el cráneo en aspecto de queso suizo, el hipertelorismo, miren ustedes las características que tiene este niño, y fueron llevados a una cirugía temprana para tratar de descomprimir y realizar la mayor apertura de esa suturectomía, la suturectomía y corrección, así liberación de presión intracraniana, y pues ese es el resultado que se tiene postquirúrgico. No tengo fotos posteriores, pero pues esa es la idea. Y el mensaje de la cirugía de esta charla es en sí que la detección temprana de estos casos puede marcar mejor pronóstico tanto funcionales como morfológicos y ya hablamos de la parte también estética. Y las complicaciones quirúrgicas que se pueden presentar en estos pacientes rondan a un 25%, las más relacionadas son las fístulas del líquido cefalorraquídeo, más relacionado cuando tienen craniolacunia, que esa dura va a estar expuesta y por lo trata de ser como más frágil, más susceptible al desgarro y a la fístula del líquido cefalorraquídeo. Las infecciones respiratorias dado esa estenosis y ese compromiso que tienen de la vía aérea, estenosis de la cobana y compromiso de obstrucciones multinivel. Las infecciones del sitio operatorio no dejan de ser despreciables dado la incisiones tan grandes, más relacionado en cirugías abiertas que en las endoscópicas. La amaurosis unilateral puede presentarse en el intento de hacer las liberaciones anteriores o los avances
frontoorbitarios. La ptosis palpebral también puede estar presente en este caso, y esto puede llevar a complicaciones como la quemosis, la úlcera craneal cuando tenemos un edema orbitario severo y no permite el cierre el cierre palpebral. En conclusión, estas sinostosis sindrómicas son poco frecuentes, sin embargo hay que conocerlas, distinguirlas, y el hecho de conocer o tener la idea de que pediatras, médicos generales y neurocirujanos la reconozcan a tiempo, porque, vuelvo a insistir, el resultado funcional, morfológico y estético están relacionados a la intervención temprana. La endoscopia, otra conclusión, la endoscopia se puede usar para hacer múltiples suturas, no como antes se pensaba que solo para una sutura. Sin duda, el abordaje o el manejo que más hacemos en este caso son las suturectomías y los avances frontoorbitarios. Y en el caso de que el niño tenga una morfología muy severa y la presión intracraniana esté elevada, pues la cirugía temprana, tratando de hacer todas esas ectomías o suturectomías, tratando de abrir la bóveda craneal para tener una morfología normal y liberación de la presión intracraniana. El Chiari no deja de ser, es importante, es relevante, está presente en casi todos los casos, entonces usted debe pensar que esos niños seguramente en algún momento, miren que hasta el 57% creo que fue que les dije que eran sintomáticos, van a requerir una cirugía. Y la derivación ventriculoperitoneal, el manejo de la hidrocefalia también es importante en esta patología. Bueno, muchas gracias. A pesar de que es muy rara, mira que toda la información es muy pertinente porque permite que el abordaje terapéutico multidisciplinario se haga a tiempo, ¿no es cierto? Es muy importante desde el nacer, porque desde que nacen, si tienen atresia de Coanas, no son capaces de respirar oral, entonces ya son niños que nacen con dificultad respiratoria, que hay que intubarlos, que hay que hacer un abordaje rápido para mirar el tamaño de las coanas, si se puede recanalizar la coana o definitivamente necesita traqueostomía, y miren que es desde que nació. En esos primeros días debe tener la imagen para ir definiendo rápido por la hipertensión endocraneana, entonces cuáles son las suturas más importantes, qué es lo que más comprimido está, así como dijiste, para hacer el orden de la descompresión. Y luego ya empieza la fase ya de la remodelación de toda la parte del cráneo. Hay una cosa que no hablaste, y es la de la sindactilia, que también es muy importante en el abordaje en las fases iniciales, a pesar de que no entra de lo que se tiene que solucionar en el primer año de vida. Sí es muy importante que al año de vida se solucione la sindactilia de una manera no completa, sino intermedia, y me refiero a intermedia es en que hay que soltar los dedos más importantes de la pinza, porque no solo tiene mucho que ver con la funcionalidad de la mano, sino que tiene mucho que ver también con la parte cognitiva del niño. Entonces es muy importante que en ese primer año de vida, o sea, a partir del mes 12 en adelante, que empiezan a madurar mucho lo que es la pinza y el movimiento amplio de la mano, por lo menos los dedos que tienen que ver con la pinza, si están incluidos en la sindactilia, se deben liberar. Ya luego al tercer año con la mano se hacen las partes de liberar el resto de dedos, y más o menos al quinto año se hace lo que es la reconstrucción ya estética de la mano, ¿no es cierto? Pero es muy importante que en ese primer año se le dé funcionalidad a la mano para que cognitivamente y funcionalmente se logre el objetivo con eso. En cuanto al cráneo, bueno, Pfeiffer he tenido muy pocos. Ese que mostraste del pelo, yo he tenido aquí uno pequeño, una negrita del Chocó, con atresia de Coanas, y todo lo que mostraste ahí no era, no era un cráneo en trébol, pero sí era un grado 3, que lo que más dificultad realmente nos dio no fue tanto la craneosinostosis, sino la atresia de Coanas. Pero los abordajes rápidos, que ya hemos tenido varios
El otro sí fue un Pfeiffer con cráneo en trébol. Ese nació aquí en el hospital y al mes de vida le hicimos la sutura coronal y la sagital. Y al sexto mes le hicimos la parte posterior. En cuanto a la parte posterior, la descompresión occipital, tanto para el Chiari como para la parte estética, como bien dijiste, la descompresión y la liberación o sea, la craniectomía, ya no se utilizan distractores, porque se ha visto que simplemente con el hecho de hacer una craniectomía así tan amplia como mostraste, y habiendo liberado adelante, es lo suficientemente buena para que recupere todo lo que es la forma ovalada de la pared posterior. Y en la evolución, después de haber hecho esa descompresión, entre el año y el año y medio, uno ve cómo el Chiari también empieza a resolverse. Entonces, es importante hacerla, si está indicada, y hacerle el seguimiento para el Chiari. Tuve la experiencia de una niña de 16 años que tenía el Pfeiffer, ya le habían hecho múltiples cirugías, y llegó con una reabsorción ósea del colgajo, con una deformidad del cráneo muy severa y un Chiari importante. Ya es un abordaje pues distinto de este Pfeiffer ya muy viejo, pero se le hizo una reconstrucción estética de todo el cráneo con un cráneo preformado y le hicimos la liberación de la fosa de la liberación occipital para el Chiari y con eso fue suficiente para resolver el Chiari. Entonces la moraleja de estos pacientes con el Chiari 1 del Pfeiffer es que si se le hace la descompresión occipital rápido, el Chiari se resuelve solo sin necesidad de hacerles más, inclusive no espera uno que se ponga sintomático, porque como de todas maneras hace parte del abordaje de la remodelación de la bóveda craneana, pues se beneficia tanto la bóveda como el Chiari para resolverse, ¿no es cierto? Pero en general, creo que lo que dijiste, Daniel, del abordaje temprano, multidisciplinario, de ir haciendo las urgencias y luego las partes craneofaciales, es el abordaje adecuado que se debe hacer. Y los tiempos que pusiste son los adecuados. Me gustó mucho la charla, me pareció muy buena y creo que con estos tres que pasamos, que fueron Cruzón, Upper y Pfeiffer, creo que cumplimos con cubrir las tres craniosynostosis sindrómicas más importantes, con un abordaje un poco más profundo del tema, porque sí tiene cada uno unos detalles importantes que se deben tener en cuenta. Te felicito muy bien, Daniel. Muchas gracias.